Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a la meditación de este domingo por la mañana. Les saluda el Maestro Rojo. Y recuerden, si no se han suscrito, por favor suscríbanse y pónganle me gusta, dedito para arriba, like, para que nos vean más personas. Bueno, el día de hoy el control de las emociones. Y vuelvo a repetirles, control no representa frenar necesariamente. Quiere decir, cuando es necesario frenas, cuando es necesario magnificas. Lo más importante es que tú no quedes atrapado en la emoción, sino que la emoción quede atrapada en tu conciencia. Lo más importante es que no nutras tus emociones negativas. Y al contrario, que sí nutras tus emociones positivas, poderosas, transformadoras. Todo esto lo van a poder entender con más claridad en mi libro, Los niños internos. Porque ahí podemos tener un esquema muy claro de cómo se mueven nuestras emociones. Y cuáles son nuestras emociones positivas y cuáles son las emociones que nos dañan. Ahí le pongo nuestros niños o niñas heridos. Y en cambio, los positivos le llamo los niños o niñas maravillosos. Pero siempre quienes nos hacen sufrir son las niñas heridas. Cuando se dice control de las emociones, tiene que ver con otro factor que yo explico en ese librito. El yo observador. Las niñas heridas o los niños heridos siempre están ávidos de tomar el control de tu conciencia. Y nutrirse y crecer dentro de ti. Y eso solo lo pueden hacer si tapan a tu conciencia, si tapan a tu yo observador. Por eso es muy importante cultivar el yo observador. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, por un lado, meditando. Si tú meditas cada vez más, podrás estar en tu yo observador. Que como su nombre lo dice, observa todo, pero no se ve afectado por lo que sucede. No sé si te haya pasado, por ejemplo, que algún día estás en una gran tristeza, llorando, y mientras estás en esa emoción, otra parte de ti te está viendo, es una parte que no está sufriendo, que solo te contempla. Y a veces uno dice, ay, ¿qué está siendo hipócrita? ¿Cómo está esa parte que no siente? No, es que su papel es eso, observar, contemplar. Si tú puedes observar y contemplar cualquier cosa que sientas, puedes decidir no darle energía a un pensamiento o exagerar esa emoción, o puedes decidir nutrir otras emociones.
puedes decidir decirle a una de tus emociones, a uno de tus niños o niñas internas, ahora no, espérate, ahora sí, en este contexto no, en este contexto sí, de tal manera que tú no te hagas daño, que no le hagas daño innecesariamente a otras personas, especialmente a las que quieres. Y sin embargo, que puedas expresar esas emociones que tienes, que hay que aprender cómo hacerlo. Para eso está la almohada, el colchón, y entonces le pegamos y reclamamos la meditación hasta que las emociones que nos hieren se disuelvan. Otra forma es quitarle el poder al pensamiento que nutre nuestras emociones negativas, por decirlo así. No me gusta mucho la palabra negativa. Las emociones que nos producen sufrimiento. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hay que buscar qué idea o pensamiento nutre. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo mucho miedo de hacer cosas incorrectas porque si haces cosas incorrectas, si no te das cuenta, cuando dejes tu cuerpo, Diosito te va a juzgar y si hiciste cosas incorrectas, te va a enviar al infierno para que sufras para siempre. Hay este Dios loco que inventaron. Si tú tienes esa idea, puedes vivir con mucho miedo de tus acciones, pero también a lo mejor te da mucho enojo que otros rompan o actúen de otras maneras de las que te enseñaron. Y entonces se puede volcar tu ira sobre esas personas, porque pensarás que por su culpa, pues nos van a castigar a todos. Y si cambiamos la idea, oye, no, Dios no es así. Dios es amor. Dios no busca castigarte, busca enseñarte, busca guiarte, no destruirte, y menos castigarse para siempre. Entonces no hay redención, no hay aprendizaje. Y entonces si de repente entiendes que no existe el Dios castigador, que tú te castigas solo o sola, tu niña o tu niño miedoso se van a calmar. Tu niño o tu niña enojada por lo que hacen los otros se van a calmar. Ya no tendrán la fuerza que tenían si les cambiaste el origen de el pensamiento origen de su emoción. Así que es muy importante eso. Hagan su observador más grande y cada vez que tengan una emoción muy fuerte hacia ustedes o hacia otras personas, pregúntense, ¿qué idea nutre esta emoción? ¿Será cierta esa idea? Y si no es cierta,
¿con qué idea la puedo reemplazar? Una gran cantidad de emociones que tenemos se deben a puras ideas o interpretaciones parciales o incorrectas. Recuerden, en uno de los videos anteriores, cuando estábamos hablando de las ilusiones, decíamos, nada tiene sentido excepto el que tú le des. Ah, caray. Entonces, si yo estoy sufriendo por algo que yo le di un sentido, eso quiere decir que yo puedo cambiar el sentido que le doy, la interpretación que le doy. Si lo puedo cambiar mi emoción, la intensidad de mi emoción. Entonces, como ven, controlar las emociones es una cosa importante. Hay que aprender también a sacarlas, ¿no? A escribirlas de repente. Y hay que aprender a nutrirlas. ¿Qué quiere decir eso de nutrir? Quiere decir que tú vas a procurar tener una emoción que tú decidiste tener. El día de hoy quiero sentirme feliz. ¿Qué cosas puedo hacer o percibir que me hacen sentir feliz? Puedo cantar mantras, puedo salir a la naturaleza, puedo contemplar belleza, puedo cantar, bailar. Y entonces cultivas esas formas de ver la vida, esas acciones. Y entonces tus niños y niñas maravillosos estarán más nutridos y tendrán ese propósito. Por eso en yoga se habla de sadhana. Quiere decir práctica. Práctica no solo de las posturas del cuerpo, sino practica la felicidad. Practica la dicha, practica la paz, practica la sabiduría. Ejercítate de todas las maneras positivas que puedas. Por eso mismo el día de hoy vamos a cantarle a Nandi. Nunca le habíamos cantado a Nandi. Nandi es un gran devoto del señor Shiva, del dios Shiva. Y entonces siempre estaba lleno de amor por Shiva, lleno de devoción. Y siempre estaba cantando el mantra de Shiva, Om Namah Shivaya. Y entonces Shiva lo aceptó como guardián de Kailasha. Kailasa es, el monte Kailas es el monte más sagrado de Oriente, donde vive Shiva. Se dice, ¿no? Yo creo que anda por todos lados, pero se dice que esa es su casa. Y entonces transformó a Nandi y le dijo que también iba a ser su montura. Y entonces tomó la forma de un toro. Y entonces Nandi es el guardián de la morada de Shiva.
Y se dice que cuando un devoto quiere que Shiva escuche alguna de sus peticiones, van y se lo dicen al oído a Nandi para que Nandi se lo lleve a Shiva. Si les da mucho miedo ir directo con Shiva, porque es imponente. También se dice que Nandi es el guardián de todas las enseñanzas tántricas sexuales, porque él contempló las prácticas de Shiva y Parvati. Así que fundamentalmente Nandi es pura devoción, pero también fortaleza. Entonces, mientras le cantamos a Nandi, le pedimos que nos enseñe el control de nuestras emociones. Cómo amplificar unas, cómo disolver las otras. El mantra de Nandi que vamos a practicar el día de hoy dice Om, Ham, es el Bija mantra de Nandi, Om Ham, Nandishwaraya Namaha. Nandi Ishwaraya. Ishwara es el Señor. Namaha, ante ti me inclino. Entonces, es saludo reverencial a Nandi, al Señor Nandi, al Señor divino Nandi, ante él me inclino. Entonces, cerramos los ojos. Om Ham Nandishwarayam Namaha. 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 Om Ham Nandishwarayam
Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham Nandishwaraya Namaha. Om Ham Nandishwarayam 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 Namaha. Om Ham Nandishwaraya Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham Nandishwaraya Namaha. Om Ham Nandishwaraya Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham Nandishwarayam Namaha. Om Ham
Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham Nandishwaraya Namah. Om Ham
Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaham Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Nam Ham Nandishwaraya Namaham Om Ham Nandishwaraya Namaha 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 Om Ham
Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya
Nandishwaraya Namaha Om Ham 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 Nandishwaraya
Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om Ham Nandishwaraya Namah Om
Nandishwaraya Namaha Om Ham 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 Nandishwaraya Namaha
Nandishwarayam Namaha Om Ham 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 Nandishwarayam Namaha Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya Namaha Om Ham Nandishwaraya
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo, y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue cantándole a Nandi? Que no le habíamos cantado a Nandi. ¿Qué experimentaron? ¿O qué se dieron cuenta acerca de el manejo de sus propias emociones? Dejen ver, por aquí hay un saludo. Saludos a Candy, hasta la ciudad de León, Guanajuato, México, que nos acompañó en esta meditación. Esperemos que le haya ido muy bien. Recuerden que hay que practicar sadhana. Si repetimos nuestra práctica, nos da resultados. Si no repetimos, pues no da resultados. O muy poquititos. A menos que sea algo que sea con una intensidad emocional muy grande, positiva, entonces nos dará resultados más rápidos. Bueno, nos vemos el próximo jueves a las 18 horas, 6 de la tarde, hora del centro de México. Y mientras tanto disfruten este maravilloso domingo y los próximos días, que en esta época de secas son días bien soleados, y esas maravillosas noches llenas de estrellas. Que sean muy dichosas y dichosos y que fácilmente puedan nutrir sus emociones magníficas. Hasta pronto.